Bien, jóvenes, esta representa la parte número 2 de la introducción a las medidas que se utilizan en la estadística descriptiva. Ya habíamos estado tratando las primeras dos que se referían a la medida de localización, que particularmente se utiliza el rango. Y el segundo grupo son las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la moda y la mediana. Bien, en esta segunda parte, explicando los métodos, vamos a hablar sobre las medidas de posición y la medida de dispersión. Bien, comenzamos. La número 3 se refiere a la medida de posición. La medida de posición, por definición, nos señalan el porcentaje que en la forma, es decir, en la forma en que se encuentran agrupados todos los elementos de una población o de una muestra. Podemos encontrar, por ejemplo, los famosos cuartiles, deciles o percentiles, los cuales son los más empleados. El concepto de cuartil es una medida de posición que divide un conjunto de datos en 4 partes iguales. Es decir, si nos ubicamos en un 100%, divide un conjunto de elementos en 25%. ¿Cuántos datos se encuentran en el 25% de esa agrupación? Y así sucesivamente, ¿no? Si estuviéramos hablando de percentiles, divide en 100 partes el conjunto de elementos. Es decir, traduciéndolo, ¿cuántos elementos de la población de la muestra, me refiero a cantidad, se encuentran en el 1% de esa muestra? Y así sucesivamente. Con los deciles es igual, se divide el tamaño de la población de la muestra en 10 partes iguales. Nos dice, por ejemplo, aquí, hablando de los cuartiles, el cuartil 1 divide el 25% más pequeño de los valores del otro 75%. El cuartil 2 lo divide la mitad de las observaciones y el cuartil 3 divide el 75% más pequeño de los valores del otro 25% más pequeño. Es lo que acabo de mencionar hace unos instantes. Lo divide en porcentajes. ¿Cuál es el número de elementos, la cantidad de elementos que se encuentran en el 25% de esa muestra? Y así sucesivamente con cada uno de los cuartiles. En la parte inferior de la diapositiva nos muestra algunas de las fórmulas que se utilizan para determinar la posición del cuartil. No nos indica el valor exactamente, sino la posición en que se encuentra un determinado cuartil. La aplicación de la fórmula son tal como se expresan en esta fórmula. El cuartil 1 se obtiene sumando el tamaño de la muestra, o de la población en su caso, más 1 sobre 4. El cuartil número 3 solamente se multiplica la sumatoria del tamaño de la muestra más la unidad, se multiplica por 3 sobre 4. Y de esa manera nos arroja la posición del cuartil número 4. Recuerden de nuevo que estas fórmulas solamente nos indican la posición de un conjunto ordenado de elementos. El procedimiento para determinar los cuartiles son 6 pasos muy sencillos. Ordena los datos de una forma en orden ascendente, así muy parecido a las medidas de tendencia central y la de localización. La fase 2 encuentra la mediana del total del conjunto de datos. Este valor representa el cuartil número 2. ¿Por qué la mediana? Como ya le expliqué en el caso de los cuartiles, divide el tamaño de la muestra en 4 partes iguales y por lógica, el segundo cuartil representa el 50% o la mitad. Y técnicamente, por definición, la mediana se ubica exactamente en la mitad de un conjunto de valores ordenados. Por eso, para que se entienda mejor, se expresa de esa forma. El paso 3 divide el conjunto de datos ordenados en 2 mitades. Una mitad por debajo y el resto por encima. Es decir, ya lo dividí en la mitad. Ahora cada mitad la vuelvo a dividir en dos partes iguales. Hay una aclaración aquí. Si el número de observaciones es impar, incluye la mediana en ambas mitades. Es decir, voy a hacer prácticamente el mismo procedimiento del paso 2.
Si es impar, ya sabemos que será difícil determinar cuál es el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces lo que hago, divido a través de la mediana a la mitad de los conjuntos de valores. Después de eso, a cada mitad le encuentro su propia mediana. En el paso 4 encuentra la mediana de la mitad del conjunto de valores por debajo de ella. Ese valor del cuartil 1, como lo acabo de mencionar. Y lo mismo hacemos con la segunda parte o los valores mayores de la mitad del conjunto de elementos. Después se resumen los datos y se obtienen las conclusiones. Los deciles y percentiles. Como lo mencioné al inicio de esta presentación, los deciles dividen el tamaño de la muestra de la población en 10 partes iguales, 10%, 20%, 30%, 40%, así sucesivamente, hasta llegar al 100%. Los percentiles dividen todo el tamaño de la muestra en 100 partes iguales. Recuerden que estamos hablando de porcentaje. Por ejemplo, los deciles, ¿cuántos elementos se encuentran en el 10% del tamaño de la muestra? Por ejemplo, si tenemos 20 valores, el 10% serían los dos primeros elementos. Y percentiles sería el 1%. Bien, aquí cuando manejamos percentiles, por lógica nos indica el bien percentil, como hablando de porcentaje, representa el 25%, entonces el vigésimo quinto percentil sería el 25%. Y el cuartil 2 sería la posición número 50 y el cuartil 3 la posición número 75. 75ª posición del percentil. Bien, es bastante sencillo. Cuando hablamos de la medida de dispersión, ¿qué nos dice el concepto? Son dos medidas de variación comúnmente usadas, que cuentan como todos los valores están distribuidos alrededor de la media, es decir, como su clasificación lo llama, se encarga de medir la variabilidad de un conjunto de elementos en razón de la media o, en su caso, si fuera la elección, la mediana. En algunos casos, muchachos, algunos expertos utilizan más la mediana que la moda. ¿Por qué razón? Ustedes se preguntarán. La razón es simple y sencillamente porque la media es una medida o es considerada en el aspecto estadístico una medida de tendencia central poco resistente a esas variaciones. Es decir, cuando hablamos de variación nos referimos a todas aquellas elementos o elementos o partes de la muestra que se encuentran a los extremos. Y la mediana prácticamente no, porque siempre se va a encontrar, no importa que haya valores extremos, siempre se va a encontrar a la mitad de un conjunto arreglado de elementos. Algunas características de la varianza y la desviación estándar es: la varianza y la desviación estándar nunca pueden ser negativos. ¿Por qué razón? Porque se ven involucrados cuando se les aplica el cuadrado de un valor. Ya sabemos que negativo por negativo es igual a positivo. Para distinguir entre la varianza y la desviación estándar poblacional, se distinguen las literales griegas sigma y el valor de S, respectivamente. Para la varianza poblacional y la desviación se utiliza el sigma, y para el cálculo de las muestras se utiliza la S. Aquí se encuentran las fórmulas para cada una de ellas. Para la varianza y la desviación estándar tanto muestral como poblacional. Si se dan cuenta aquí, lo único que cambian son las literales, y en la parte del dividendo en la parte es decir, en la parte de abajo solamente se resta, en caso de que sea una muestra, se resta el valor en una unidad. En el caso de la población se toman todos los valores de forma completa, en la cantidad total. Los pasos para obtener la varianza es: primero se calcula la diferencia entre cada valor y la media.
se obtienen los cuadrados de ellas, se suma esa diferencia de cuadrados y posteriormente se divide ya sea entre n-1 si es una muestra o entre el total de la población si fuera el caso. Finalmente, cuando tenemos el rango intercuartil es un llamado a una extensión media. Mide la diferencia entre el centro de una distribución entre el tercer y el primer cuartil. Es decir, mide qué tanta variación existe en el centro de un conjunto de elementos. Las características del rango intercuartil, como ya lo menciona su definición, mide la extensión de la mitad de los valores al 50% y no es influenciada por los valores extremos. El rango intercuartil puede ser usado para determinar si clasificar un valor extremo como un valor atípico, llamado en inglés outlier. Cualquier valor por debajo de 1.5 veces el rango intercuartil de número 1 o más de 1.5 veces por encima del rango intercuartil número 3 puede ser considerado un valor atípico o, como ya lo mencioné, un outlier. El rango intercuartil se puede obtener a través de la diferencia entre el cuartil número 3 y el cuartil número 1. Bien, a continuación se va a explicar en el siguiente video un breve ejemplo aplicando cada una de las fórmulas que acabamos de observar. Muchas gracias por su atención.